lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquellos días, el pueblo de Israel se hallaba en plena travesía hacia la tierra prometida, guiado por el liderazgo firme y resuelto de Josué, hijo de Nun. Él había sido comisionado por el Señor, como se relata en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así, cubierto por la promesa divina, avanzó decidido, su corazón lleno de fe. Los israelitas, tras cruzar el Jordán, se enfrentaban a la ciudad de Jericó, cuyas murallas se alzaban imponentes como un desafío formidable. Sin embargo, el Señor había hablado a Josué, verás que he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y a los valientes de guerra, Josué 6:2. Era un mandato divino, que desafiaba toda lógica humana. La estrategia era inusual, marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días, y en el séptimo, tocar los cuernos y gritar, cada día, mientras avanzaban, el pueblo observaba las murallas, sus corazones palpitando con temor y esperanza. Las voces de la incredulidad reverberaban de algunos entre las filas. ¿Por qué seguimos?, preguntaban, esto es una locura. Pero los que eran fieles al llamado del Señor recordaban las maravillas que habían visto en Egipto, y su fe se avivaba. Al final del séptimo día, cuando las trompetas resonaron con la fuerza de 1000 voces y el grito de júbilo salió de las gargantas como un torrente, las murallas de Jericó cedieron. Entonces, el pueblo entró, tomando posesión de la ciudad como un regalo por su obediencia. Pero, en ese momento de victoria, el eco de otro mensaje flotaba en el aire, uno lleno de advertencia. En la penumbra de la celebración, el pueblo no olvidó la instrucción divina, nadie debía atesorar lo consagrado, ni tomar de lo prohibido. Pero Acán, de la tribu de Judá, vio una capa babilónica y un lingote de plata. La tentación lo llevó a desobedecer a Dios, y en su corazón se gestó la destrucción. En la calma que siguió a la victoria, tan solo una diferencia de un hombre pondría en jaque la paz de todo un pueblo. Cuando el pueblo se preparaba para avanzar hacia la próxima ciudad, ahí, el temor se apoderó de ellos. Josué, al enviar espías, recibió reportes de que eran pocos en número y fáciles de vencer. Sin embargo, cuando el ejército se lanzó a la batalla, la sorpresa fue devastadora, fueron perseguidos y derrotados, sufriendo pérdidas. Así, Josué cayó postrado en el suelo, clamando al Señor, en busca de respuestas. ¿Por qué has traído a este pueblo más allá del Jordán, para darnos en mano de los amorreos? Josué 7:7. En respuesta, el Señor reveló la causa de la derrota, la transgresión de Acán había traído maldición sobre Israel. Fue entonces que la verdad se dejó ver con claridad, el pecado oculto había abierto la puerta a la derrota. A la luz de esta revelación, la necesidad de santidad se hizo evidente, y el pueblo se preparó para confrontar la situación. El sacrificio exigido por la justicia divina era profundo, y el dolor de la desobediencia resonaba en cada corazón. ¿Cómo podían continuar si el mismo Dios que los había librado estaba ofendido? Entonces, mientras se disponían para enfrentar su pecado, la promesa de restauración se susurró en medio de ellos: volveré a tener misericordia de ustedes y los reuniré. Deuteronomio 30:3. La victoria sobre Ahí se avecinaba, armada no solo con espadas, sino con el poder de la confesión y la unión en la fe. La historia de Acán resonaría a través de los siglos, el desafío de permanecer en obediencia, aun en tiempos de triunfo. Y así, mientras Josué esperaba el cumplimiento de la promesa, el pueblo esperaba su restauración, pero aún quedaba un hilo suelto en el tejido del relato. Pues así como la victoria se aproximaba, en el horizonte se levantaba otro desafío, un misterio que aguardaba revelarse en el tiempo. ¿Cuál sería el verdadero costo de la fidelidad frente a la tentación? ¿Cuál sería la próxima confrontación que revelara la gloria de Dios y el corazón humano? La soberanía de Dios continuaba desarrollándose, y el pueblo de Israel no podría evitar mirar hacia adelante, esperando la respuesta. Y así continuó la travesía. Con el pecado expuesto, el pueblo fue convocado por Josué para que cada hombre viniese, y el Señor fue reconocido en su insistente llamado a la justicia.
En el corazón de cada israelita había un entendimiento renovado de la gravedad del pecado. Cada comunidad, cada tribu sabía que debían rendir cuentas ante Dios. Entonces, Josué se levantó y, con voz ferviente, habló al pueblo: santifíquense, porque mañana hará Jehová maravillas en medio de ustedes. Josué 3:5. La fe comenzaba a cobrar forma nuevamente, y como respuesta a la promesa del Señor, una nube de esperanza se posó en cada corazón. Mientras el pueblo se concentraba en la próxima batalla, Acán, que cargaba con el peso de su transgresión, se debatía entre el miedo y el remordimiento. Sabía que su desobediencia había llevado a la tragedia, sabía que las lágrimas de sus compatriotas eran también las de su propia familia. Sin embargo, el temor a la exposición era más fuerte que cualquier arrepentimiento genuino que pudiera sentir. Se arrastró como sombra en la penumbra, temiendo el destino que le aguardaba. Llegó el día señalado para el enfrentamiento contra Ai. El ejército se organizó bajo el mando de Josué, quien había recibido instrucciones claras del Señor. Ataca a Ai, y convoca a todo el pueblo a pelear. Josué 8:1. Así hicieron, confiando en que la restauración no era solo posible, sino inminente. Al aproximarse a los muros de Ai, el pueblo de Israel experimentó una oleada de fe. Esta vez, el Señor les había instruido para poner en práctica estrategias distintas. Contrario a su primer asalto, donde habían sido derrotados, fueron a la guerra con corazón sincero, preparados para enfrentar los estragos de sus propias fallas. Cada soldado se sintió renovado, y todos fueron uno, con cada trueno marchando al unísono. Mientras los hombres de guerra de Josué rodeaban la ciudad, desde el ángulo preparado, se dio una señal. Las flamas comenzaron a ascender desde detrás de Ai. Era una trampa, y así, por el poder de Dios, el enemigo se desorientó. Juntos gritaron, una voz atronadora que resonaba en el cielo: Jehová ha dado la ciudad en nuestra mano. Ai cayó, y con ella, la vergüenza de la desobediencia. La victoria fue total y el pueblo, exaltado, danzó en el gozo del Señor. Solo entonces, en medio de la celebración, Acán fue finalmente confrontado. Sudor dispuesto, se atrevió a confesar, y su voz temblorosa resonó mientras decía: he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así ha traído la ruina sobre mí. Josué 7:20. Un silencio pesado descendió, recordando a todos que la justicia de Dios no solo es amorosa, sino también justa. La decisión misma de Acán había significado la separación de lo sacro. Se vio cómo la desobediencia puede llevar a la condenación, poniendo en perspectiva la realidad del quebrantamiento del pacto. Josué se volvió hacia el pueblo y proclamó la justicia divina: no olviden, hermanos, la seriedad del pacto que hemos hecho. Mantengan su corazón limpio ante el Señor. Cada israelita supo que el camino de la fidelidad estaba pavimentado con sacrificio y pureza. Mientras el sol se ponía sobre Ai, con cada rayo de luz comenzando una nueva era para Israel, un profundo misterio aún persistía. La historia de la redención en medio de la victoria dejaba una pregunta resonando en el aire: ¿qué otras batallas esperan ser ganadas, y cuál es el final del plan soberano de Dios para su pueblo? Sería su obediencia completa, su fe verdadera, la que abriría las puertas de un futuro glorioso. Con la promesa de Dios como su guía, cada corazón latía, llenándose de expectativa. La próxima revelación pronto se haría evidente, entre la fe conquistadora y la sombra del pecado. Con la victoria en Ai aún resonando en sus corazones, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de celebración y reflexión. Josué, como líder, sabía que cada triunfo venía acompañado de la responsabilidad de mantenerse fiel al pacto de Dios. Así, él convoca a los ancianos y líderes, y les dice: reúnan al pueblo, y escuchen las palabras del libro de la ley. Josué 8:34. La instrucción era clara: el recordar y meditar en la palabra del Señor era esencial para la permanencia de sus bendiciones. El pueblo se juntó, y en el silencio reverente, se pudo escuchar la voz de Josué leyendo las ordenanzas divinas. Las palabras del pacto surgían como un agua viva, alimentando sus almas cansadas. Cada proclamación sobre las bendiciones por la obediencia y los castigos por la desobediencia resonaba en ellos, recordándoles que el éxito no estaba solo en la victoria militar, sino en la fidelidad a su Dios.
Sin embargo, había un eco persistente de desconfianza que empezó a crecer en el corazón de algunos. La sombra de Acán aún yacía sobre el campamento, y aunque se había administrado justicia, la preocupación por la próxima batalla contra los reyes del norte empezó a causar inquietud. ¿Podremos, como pueblo, mantenernos fieles? ¿Seremos capaces de enfrentar los obstáculos que aún se nos plantean? Preguntaban sus corazones. Josué, discerniendo la ansiedad, se arrodilló e imploró a Dios: Señor, ¿cómo podremos llevar a cabo lo que te hemos prometido? ¿Dará tu mano fortaleza a nuestro corazón ante los desafíos venideros? La respuesta vino en forma de una poderosa promesa: no temas, porque yo estoy contigo, serás como un rayo en medio de la tormenta, derribando cada muralla que se oponga a mi propósito. Isaías 41:10. Así, la confianza de Josué se avivó al escuchar la voz del Altísimo. Él supo que, con Dios como su guía, no había batalla que no pudiesen enfrentar, y que el resultado final estaría en las manos de aquel que ya había escrito su historia. Al mismo tiempo, los reyes de Canaán, al escuchar del avance de Israel, comenzaron a temer, sabiendo que su dominio sobre aquellos territorios estaba en peligro. La noticia de la derrota de Ahí se esparció y los pueblos se unieron, temblando ante el poder del Dios que había prometido a Israel la tierra prometida. Se prepararon para la guerra, pero esta vez no solo pelearían individualmente. Conjuntaron sus fuerzas, buscando desbaratar la unidad de Israel, pues entendían que un pueblo dividido sería su mayor victoria. Mientras tanto, Jehová reveló a Josué la estrategia que llevaría a cabo contra estas fuerzas unidas: haz una emboscada detrás de la ciudad, para que, cuando ellos salgan a luchar, caerá el pavor sobre ellos. Josué 8:3. Las instrucciones divinas se presentaban claras y audaces, pero el corazón de Josué era firme. Él sabía que la obediencia traería la victoria. Los israelitas empezaron a organizarse, cada uno tomando su lugar en la línea de frente, mientras el resto se posicionaba detrás, listos para ejecutar la estrategia del Altísimo. La noche antes del enfrentamiento, Josué se sentó en la oscuridad y, mirando hacia el cielo estrellado, reflexionó sobre el gran plan de Dios. ¿Qué resultados traerá esta batalla? ¿Cuál será el impacto de nuestra fe en el futuro de nuestra herencia? La duda creció, pero la fe también se solidificó, la cual iluminaba su camino en medio de la incertidumbre. La mañana llegó, y los guerreros de Israel marcharon con corazones valientes, el sonido de sus pasos resonando como vientos fuertes. Pero antes de que el sol cayera sobre ellos, el cielo parecía inquieto, como si algo grande estuviera por ocurrir. La promesa del Señor se alzaba en el aire: yo estoy contigo, no temas, mi plan se ejecutará a través de ti. Y así, como una sombra que contiende en la luz, la historia del pueblo aún tenía un capítulo más por escribir. Preguntas flotaron en el aire: ¿qué maravillas podrían esperar ver sus ojos, y cuán profundo sería el alcance del pacto de Dios en las naciones? Las respuestas aún estaban por revelarse. Un futuro lleno de posibilidades aguardaba en la siguiente batalla, bajo el liderazgo divino que nunca falla. Cuando el sol ascendió por completo, iluminando el campo donde se iba a librar la batalla, los corazones de los guerreros israelitas latían con fuerza. Josué se puso frente a su pueblo, su voz resonando con una autoridad que provenía de la profunda comunión con su Dios: hoy, lucharemos por la gloria de aquel que nos ha traído hasta aquí. No luchamos simplemente por tierra, luchamos por el nombre del Señor, por el cumplimiento de su pacto. Los israelitas comenzaron a levantarse, vistiendo con orgullo sus armaduras y atando firmemente sus espadas. Se completó un círculo de hermanos, y en ese momento, mientras las sombras se alargaban ante el amanecer, oraron juntos con fervor. Señor de los ejércitos, guíanos en esta batalla. Que nuestros enemigos sientan tu poder, y que nosotros seamos fuertes en tu palabra. Los reyes de Canaán, en su arrogancia, no esperaban la astucia de Israel. Ignoraban que el plan de Dios estaba en marcha. Con las fuerzas unidas de su confederación, se preparaban para enfrentarse a lo que consideraban un líder cuyo tiempo había pasado. ¿Qué puede hacer un solo pueblo contra el poder de todos nosotros?, se burlaban entre sí. Su risa era amarga,
y su confianza se materializaba en preparativos. Sin embargo, mientras los pueblos de Canaán se preparaban, se desató un viento fuerte, trayendo consigo un frío inquietante. Era una señal del cielo, advirtiendo a Josué y al pueblo de Israel que el tiempo de la batalla se acercaba. Oren con todo su ser, ordenó Josué, su voz resonando en el aire. Recuerden las maravillas que el Señor ha hecho, nuestro Dios es un Dios que salva. Cuando los hombres de guerra de Israel se dividieron en sus respectivas posiciones, algunos temían. Sin embargo, el eco de la voz de Dios resuena en el corazón de Josué, empoderando su espíritu. No temeréis, porque la tierra que pisas es nuestra por promesa divina. El Señor peleará por nosotros. Y así, bajo el cielo extendido que parecía estar preparado para una gran manifestación, los guerreros de Israel se colocaron en sus lugares de emboscada, listos para ejecutar el plan revelado. A medida que el primer rayo de sol iluminó el horizonte, la tensión era palpable. Los reyes de Canaán, seguros de su victoria, marcharon con sus ejércitos hacia la batalla, confiando en la fuerza de su número. De repente, Josué dio la señal. Al instante, los israelitas salieron de su ocultamiento, cayendo sobre el enemigo como un torrente incontrolable. El pavor se apoderó de los cananeos, siendo testigos del poder sorprendente del Dios de Israel que, a través de su pueblo, derribaba sus fortalezas. Gritos de confusión estallaron entre los enemigos, mientras el caos invadía sus filas. Recuerden. El Señor está con nosotros, gritó Josué mientras se lanzaba contra los adversarios, sintiendo la vibrante energía de la promesa divina a medida que sus pies se movían por la tierra de Canaán. Pero en medio del clamor de la batalla, una inquietante verdad despertaba en su corazón: el conflicto no era solamente entre carne y sangre, eran fuerzas que contendían sobre la tierra. Mientras la batalla se intensificaba, Josué experimentó un susurro en lo más profundo de su ser: el corazón del rey está en las manos del Señor. Proverbios 21:1. Continuando la lucha, algo extraordinario surgió en medio de la contienda. En su mente resonaban las promesas eternas de Dios, llevándolo a preguntarse: ¿qué consecuencia tendrá esta victoria para el futuro de Israel y las naciones que nos rodean? Así, en la tormenta del combate, una revelación estaba a punto de ser desencadenada, dejando entrever planes más grandes de lo que jamás imaginó. El pueblo de Israel luchaba no solo por su tierra, luchaban por el corazón de cada nación, llevando consigo el cumplimiento del propósito divino. Pero, ¿qué se deparaba realmente tras esta batalla? El eco del futuro resonaba a su alrededor. Lo que no saben es que esta sola batalla tiene implicaciones eternas. ¿Está su fe preparada para enfrentar lo desconocido? Mientras el sol comenzaba a ocultarse lentamente, la victoria parecía al alcance. Josué entendía que todo estaba entrelazado en el vasto plan de Dios, y un nuevo gancho se extendía hacia el horizonte, revelando que cada batalla es un campo de prueba para la fe de su pueblo, un reflejo de la guerra más grande que se libraría por la redención de todos. La batalla se desató con una furia indescriptible. Los guerreros de Israel, avivados por el fervor divino, se lanzaron al combate como leones, mientras los cananeos se retorcían en la confusión. La tierra temblaba bajo el peso de sus pasos, y el clamor de los hombres resonaba en las colinas de la comarca, elevándose como un clamor hacia el cielo. En medio del tumulto, el corazón de Josué latía al compás del poder de Dios que lo respaldaba. Armas, ordenó, y cada espada resonó con la promesa de Yahvé. A medida que se enfrentaban, la visión de Josué no solo se abocaba a la lucha física, sino también a la lucha espiritual que se desataba en lo alto, entre ángeles y potestades, un conflicto que trascendía lo visible. Recuerden, hermanos, el temor es un enemigo, pero nuestra fe es nuestra fortaleza. Las palabras de su líder retumbaban en sus corazones como un eco ancestral de las promesas, y en ese momento, el cielo pareció abrirse, y una luz resplandeciente iluminó a los guerreros, guiando sus manos y fortaleciendo sus espíritus. Josué, con el rostro dirigido a lo alto, entendió que el Señor luchaba a su lado. Oh Dios, haz que se sepa entre las naciones que solo tú eres Dios, y que los que buscan refugio en ti no serán avergonzados. Salmo 34,
5. En las filas de los cananeos, la duda comenzó a infiltrarse. Testigos de aquellos israelitas imponentes y decididos, sus corazones se llenaron de terror, y la arrogancia que alguna vez los había caracterizado se desvaneció. ¡Huyan! ¡Huyan!, gritaban algunos de sus líderes, pero la confusión había tomado su lugar. Los lazos de su unidad se deshicieron como hilos en el viento. Mientras tanto, en la mente de Josué, un pensamiento reverberaba: el Dios que prometió está demostrando su fidelidad en este campo de batalla. Pero, ¿habrá más, tras esta victoria? Era consciente de que solo un asomo de lo que el Señor había destinado se mostraba ahí. La lucha era por más que simples tierras prometidas, era por la adoración y la fe de muchas generaciones venideras. Con cada golpe asestado y cada enemigo que caía, los guerreros israelitas sentían el poder de Dios fluyendo a través de sus venas, la convicción de su misión se profundizaba. Josué gritó: no detendremos nuestra marcha hasta que cada cananeo haya sentido el poder del Dios de Israel. Esta tierra será suya, y cada corazón que la habite será su pueblo. Pero antes de que la victoria se completara, el cielo se oscureció de repente y un estruendo como de trueno cruzó la tierra. Un nuevo temor se apoderó de Josué. Espera. ¿Qué se avecina? Elevando su voz por encima del bullicio, clamó al Señor con fervor, pidiendo claridad y guía, porque las nubes eran oscuras y la batalla no parecía terminar en breve. De pronto, el mundo pareció detenerse. Un ángel del Señor se manifestó, y en su poder celestial, proclamó: Josué, has sido fiel y has buscado a Dios en el conflicto. Ahora escucha, el desenlace de esta batalla es solo el inicio de una historia mayor. Porque, en la victoria, hay ecos de otras promesas, de redención y restauración. Esta tierra clama por el alcanzado de manera celestial, y en ella se levantará un nombre poderoso ante las naciones. El mensaje fue claro, y el susurro del cielo resonó en su corazón: la victoria no es solo para ti, sino para que el mundo entero reconozca que yo soy el Señor. Así, mientras el gran estruendo tornaba a su alrededor, y la batalla continuaba cruda, un nuevo cuestionamiento floreció en el alma de Josué: ¿cuál será el giro en el futuro de esta victoria? ¿Qué más orquestará el Creador entre sus hijos? El camino se profundizaba ante ellos, y el cielo reverberaba con la promesa de un destino aún más glorioso. Mientras el eco de la batalla resonaba en el aire y la niebla del conflicto cubría el campo, Josué se mantuvo firme, sintiendo la presión del cielo sobre sus hombros. La voz del ángel aún retumbaba en su mente como una llama viva: un nombre poderoso ante las naciones, promesas de redención e historias que se entrelazaban a través de un tiempo que aún no conocían. De repente, una nube densa llenó el horizonte, ocultando el sol y sumiendo a todos en una oscura penumbra. Los guerreros de Israel, aún bajo el efecto del fervor divino, dejaron de pelear por un instante y miraron hacia arriba, sintiendo un cómplice escalofrío recorrer sus espinas. ¿Qué es esto?, exclamó uno de los hombres de Josué, con la voz temblando entre la incertidumbre y la reverencia. Es el momento del Señor, respondió Josué, reforzando su fe en lo que estaba por venir. Ante el asombro de muchos, comenzó a marchar hacia el centro del drama divino. No temáis, porque el Dios de Israel pelea por nosotros. Alzad vuestras manos y alabemos su grandeza. Sin embargo, el silencio ominoso fue quebrantado por un grito desgarrador. Miren. Aquellos que caen son más que nosotros, gritó otro guerrero, señalando hacia el océano de enemigos que, en su desbandada, se volvían hacia un abismo de desesperación. Era un momento de revelación. La dirección de la batalla se había invertido como un río que cambia su cauce. Justo entonces, una potente voz resonó desde el cielo, como un trueno en medio de la tormenta. Josué, escucha mi mandato, enséñales a todos los hombres que hay un camino. La tierra que hoy conquistáis no es solo un territorio, sino el lugar donde habitará la luz para las generaciones venideras. En ti y en tu pueblo, mi pacto se renovará. Con renovado fervor, Josué vio en su mente la imagen de aquellos que habitarían la tierra, adorando al Dios verdadero. Sabía que el presente era solo un reflejo de lo que estaba por llegar.
Y aquellos guerreros que ahora luchaban eran parte de una historia que se extendía más allá de su tiempo, hacia redención y esperanza. Armad el pacto. Celebrad la victoria del Altísimo. Exclamó, mientras los hombres, levantando el estandarte de Jehová, se lanzaron nuevamente en la lucha, sintiendo la fuerza del cielo impulsándolos. Los cananeos, que antes eran un enemigo imponente, ahora se encontraban totalmente desorientados. La unidad que les había brindado fuerza comenzó a desmoronarse bajo el poder sobrenatural de Yahvé, y en medio de la batalla, más de uno de ellos comenzó a ver visiones de lo que podrían convertirse si abandonaban su orgullo y se volvían hacia el Dios de Israel. El rostro de Josué se iluminó con una comprensión más profunda. Este pueblo vencido, ¿no podrían ellos también ser parte de las promesas? Es tiempo de que incluso ellos escuchen mi voz y conozcan al Dios que puede salvar sus almas de la destrucción. El ángel, que había desaparecido, volvió a aparecer con una presencia majestuosa y una mirada compasiva. Este es tu momento, Josué. ¿Darás el paso hacia la invitación a la redención, donde muchos pueden hallar la salvación? Las promesas que te han sido dadas son también para aquellos que están perdidos. Sin responder de inmediato, Josué levantó su mirada al cielo. Oh Dios. Cada lágrima, cada clamor, no será en vano si podemos alcanzar a esos que caminan en oscuridad. La compasión fluyó en su ser y en la batalla rugiente comenzó a ver una nueva victoria, la victoria del Espíritu sobre la carne. Así, entre el clamor de la guerra y la luz que comenzaba a descender de lo alto, Josué sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Acaso puedo ver el plan grandioso que el Señor tiene? ¿Qué más se manifestará para que el mundo entero te alabe? Se preguntaba. Las preguntas reverberaban en su corazón mientras el rugido de la batalla florecía a su alrededor, porque sabía que el viaje apenas comenzaba y el propósito de Dios se iba revelando, un hilo divino de historias entrelazadas que llevaba a redención, incluso en la tormenta. Mientras la batalla alcanzaba su clímax y los ecos del conflicto se desvanecían en la repulsión de la muerte, un murmullo ascendió entre los guerreros de Israel. Alzando sus ojos con inquietud, observaban la oscura nube que cubría los cielos, como una señal de que algo trascendental estaba por suceder. Josué, sintiendo el peso del destino sobre él, se dirigió a su ejército con la voz firme y llena de fe, mirada hacia el cielo. El Dios que nos guió hasta aquí no nos abandonará en el tiempo de necesidad. Los cananeos, atormentados y temerosos, comenzaron a caer en la confusión y el pánico. Como un ejército que pierde su brújula, sus corazones palpitaban con el rumor de una nueva realidad. Y en ese instante, el cielo se abrió con un fulgor radiante, y desde las alturas, una voz poderosa resonó: es hora de que el pueblo de Israel se establezca y sea un faro de luz para las naciones. Josué cayó de rodillas, ante la magnificencia de la gloria divina. Oh Señor, cuán majestuoso es tu camino. Cómo tu justicia florece entre nosotros. Clamó. Una visión lo abrazó, el futuro del pueblo, que a través de generaciones, adoraría y glorificaría al único Dios verdadero, anhelando conocerle y seguir su camino. Mientras los guerreros de Israel volvían a combatir con renovada vigor, la voz del ángel ecoaba en el espíritu de Josué. Ellos tendrán que decidir. La salvación está cerca, y ofrecerás el mensaje de liberación incluso a aquellos que creían ser enemigos. Fue en este mandamiento que la compasión del líder cobró vida, alimentando su determinación. Escuchad, hijos de Israel. Gritó Josué, haciendo un alto en la lucha. ¿No se nos ha prometido que seremos un pueblo en la tierra de las promesas? Hoy, extendemos no solo la espada, sino también la mano, para ofrecer esperanza a nuestros adversarios. Sed valientes, porque esto es lo que el Señor desea. El desconcierto y el asombro llenaron los corazones del pueblo. Algunos guerreros se detuvieron, esperando el desenlace de las palabras de su líder. Un hombre del grupo cananeo, que había perdido la esperanza, escuchó con atención. ¿Qué es esto que clamas?, preguntó, sacudiendo su lanza. ¿Acaso los valientes se rinden? No hay rendición en la compasión de Dios. Replicó Josué, con una ferviente determinación.
Así como el cielo se abre y la gloria se revela, también hoy se ofrece redención. No luchéis tan solo contra nosotros, sino contra el vacío que anheláis llenar. Venid, escuchad y sed transformados. A medida que los ecos de las palabras de Josué resonaban, un poder sobrenatural comenzó a manifestarse en el campo de batalla. Algunos cananeos, sintiendo la poderosa proyección de amor, dejaron caer sus armas en la tierra y se acercaron temerosamente, deseosos de saber más del Dios de Israel. El ángel volvió a santa presencia, brillando en la luz deslumbrante. Este es solo el inicio del plan eterno. En tu disposición, Josué, se debe encontrar la influencia que guiará a muchos hacia la salvación. El corazón de Josué palpitó con la comprensión de que Dios no solo le había elegido para conquistar la tierra, sino para edificar un legado de fe. Entonces, Señor, que cada batallador, ya sea amigo o enemigo, pueda conocer tu luz. Mientras tanto, el estandarte del Señor ondeaba en el viento, reflejando la batalla espiritual que se libraba no solo en el campo, sino en las almas humanas. Y así, la pregunta profunda seguía resonando en el corazón de Josué: ¿cuál será el fin de este llamamiento? Cuando la tierra de promesa sea habitada por aquellos que han sido adoptados en la familia del Altísimo, el cielo, en respuesta, estalló en luz fulgurante, señalando que mayores revelaciones estaban por venir, pues el plan soberano de Dios se extendía mucho más allá de la victoria en la batalla. Mientras las palabras de Josué resonaban en el aire pesado de la batalla, un cambio profundo comenzaba a manifestarse en el corazón de aquellos que escuchaban. La luz del Señor brillaba intensamente entre los guerreros, sus rostros iluminados por la esperanza. Una nueva promesa se había desatado. La atmósfera vibraba con la indeleble conexión entre el cielo y la tierra. Los cananeos, inicialmente incrédulos, empezaron a rodear a Josué, asombro pintado en sus rostros. «Tú hablas de redención», exclamó el hombre que antes había empuñado su lanza con desprecio. ¿Qué Dios ofrecería piedad a los enemigos de su pueblo? Sus palabras flotaban, cuestionando lo que antes creía inamovible. Josué, con el corazón rebosante de la compasión divina, respondió con calma y confianza: el Dios de Israel es un Dios de segunda oportunidad. Él no ve solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser en Él. La respuesta caló hondo, y algunos de los cananeos comenzaron a retroceder, el peso de sus armas cayó a la tierra, y lágrimas comenzaron a brotar. Entonces, una nueva presencia colmó el ambiente. Era el ángel del Señor, su figura radiante y majestuosa era la encarnación de la gloria divina. Hoy están ante un cruce de caminos, proclamó el ángel, y su voz resonó como un trueno suave sobre el campo. El Dios Altísimo ofrece redención a todos los que se humillen y se vuelvan hacia Él. Esto es parte de un plan que va más allá de lo que ustedes pueden imaginar. La batalla pareció detenerse por un momento, y el mundo se tornó en un silencio reverente. Las armas resonaban inertes contra el suelo, pues tanto israelitas como cananeos compartían un instante de reflexión. El ángel miró a Josué y le dijo: la conquista de esta tierra no es solo por la fuerza, sino por un llamado a la reconciliación. Aprovecha este momento. Con cada palabra del ángel, el corazón de Josué se expandía con la certeza de que la misión elegida iba más allá de la lucha por la tierra prometida. Señor, exclamó Josué, ¿cómo podré guiar a estos hombres de vuelta a ti? ¿Cómo podrán conocer el camino hacia la esperanza si les he tratado como enemigos? El ángel respondió: muestra compasión, y ellos verán lo que cuenta, en lugar de lo que piensan. Así retornarás con muchos al corazón de nuestro Dios. Fortalecido por esta revelación, Josué avanzó entre sus hombres, invitando a quienes se acercaban. Venid, hermanos, cananeos y israelitas, amigos y enemigos. En esta tierra donde todo parece perdido, hay redención. La historia de nuestro pueblo está marcada por la gracia del Señor. Su poder no solo está en las armas, sino en el amor que abrazamos. Mientras estas palabras atravesaban el campo, algunos cananeos, ya convencidos, comenzaron a dar pasos adelante. Los guerreros israelitas, estimulados por el movimiento del cielo, se unieron en alabanza,
reconociendo que el verdadero triunfo radicaba en el amor que se ofrecía por encima de la victoria. De repente, un resplandor más fuerte iluminó el cielo, y la voz del Señor retumbó desde los cielos: los que vienen en búsqueda de luz, les será revelado el camino de la verdadera libertad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El eco de esta declaración vibró en el corazón de todos. Aquellos que habían sido enemigos por tanto tiempo ahora comenzaban a compartir vínculos de fe. ¿Qué más tenía Dios preparado que desbordaba su amor y las promesas de su pacto? La tentación de seguir un curso de guerra se disipaba, y una transformación se estaba gestando. Mientras Josué observaba a su alrededor, un sentimiento profundo de urgencia se apoderó de él. ¿De dónde brotará esta nueva vida? ¿Cuál es el propósito mayor que Dios ha reservado para nosotros? Con la mirada fija en el cielo, fue consciente de que eran tiempos de transformación no solo de territorios, sino de corazones. Y así, mientras un nuevo amanecer comenzaba a forjar su camino, la pregunta persistía: ¿cuál será el legado que edifiquemos hoy, marcado por el abrazo de nuestro Creador? En este momento histórico, la salvación y una nueva historia estaban por entrelazarse, dejando vislumbrar que el plan soberano de Dios se extendería más allá de lo imaginable. Cuando la batalla parecía llegar a su clímax entre el pueblo de Israel y los cananeos, un silencio cargado de expectativa se hizo presente en el campo. La comprensión de que las verdaderas luchas no eran solamente físicas se reveló ante los guerreros. Josué, con el corazón palpitante, comprendió que el amor y la fe tenían un poder más profundo que cualquier espada o lanza. Con una convicción renovada, se dirigió a sus hombres y a sus antiguos enemigos: la verdadera victoria no reside solo en derrotar a nuestros adversarios, sino en ofrecerles el amor que nos ha sido otorgado por nuestro Dios. Esto es lo que nos hace libres. La situación se tornó tensa, pues los guerreros cananeos se miraban entre sí, cuestionando la fuerza de su orgullo y el costo de su resistencia. ¿Qué es este Dios que ustedes adoran? ¿Por qué ofrecer compasión a aquellos que justifiquen la violencia?, preguntaron, mientras la duda comenzaba a florecer en sus corazones. Josué, con firmeza, les respondió: el Dios de Israel es el que trajo luz en nuestra oscuridad. Él no solo nos ha dado la tierra prometida, sino también la oportunidad de ser una nación que refleje su gracia. Hoy, en vez de armas, extendemos nuestras manos para guiarlos a la reconciliación. Venid, escuchad, y descubrid la paz que hemos encontrado. Un murmullo de incredulidad cruzó el campamento, y entre los cananeos, algunos se atrevieron a dar el paso hacia adelante, completamente desconcertados por la invitación de un líder israelita. ¿Por qué deberían creerte?, cuestionaron. Si un día luchamos para despojarnos mutuamente, ¿por qué confiar en tus palabras ahora? Josué, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, respondió con humildad: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La luz de la esperanza iluminaba su voz mientras un destello de comprensión empezaba a encender los corazones de aquellos que escuchaban. En un momento de revelación, el viento pareció cambiar, llevando consigo un susurro divino. Mientras tanto, el ángel que había estado presente durante la batalla se manifestaba una vez más, concediendo una visión gloriosa cargada de promesas. Josué, tu llamado no solo es liderar a un pueblo a la victoria, sino guiar a muchas naciones hacia la salvación. La batalla que hoy luchas es más que un conflicto terrenal, es una danza de redención que trasciende el tiempo. Con estas palabras resueltas, el Dios eterno reafirmó su pacto no solo con Israel, sino con todos los pueblos que anhelan su luz. El mensaje era claro: el sacrificio por el amor es lo que cambiará el corazón de los que todavía vivían en la oscuridad. Con renovada determinación, Josué levantó el estandarte del Señor, y frente a su pueblo y el enemigo, exclamó: hoy, no solo es un día de victoria sobre una ciudad, sino un día de nacimiento para nuevas esperanzas. Este es el tiempo de mostrar al mundo que el amor puede triunfar sobre el odio, que la paz es más fuerte que la guerra. El eco de sus palabras reverberó en los corazones de todos los presentes. El cielo parecía abrirse aún más, inyectando fuerza en su proclamación. Algunos guerreros cananeos,
tocados por el mensaje, empezaron a soltar sus armas, sintiendo que el amor ofrecido era más poderoso que cualquier legado de violencia. A medida que la atmósfera se mezclaba con la fe renovada, algunos de los soldados israelitas también comenzaron a ver la lucha bajo una nueva luz. Ya no era simplemente una batalla territorial, sino un momento sagrado, uniendo a naciones bajo el amor del Dios que promueve la unidad. Finalmente, aquellos que antes fueron enemigos comenzaron a marchar juntos. Con cada paso hacia adelante, los corazones se convirtieron en uno solo, y la gloria del Señor fue inmensa en medio de ellos. Miren, gritaron algunos. Podemos ser uno, unidos bajo la bandera de la gracia, porque hemos probado que la verdadera victoria es el amor compartido. Un nuevo canto emergió, resonando en todas partes: el Señor es bueno, y su misericordia es eterna. Josué, viendo cómo se desarrollaba la transformación, comprendió que el plan de Dios era mucho más grande de lo que había imaginado. En esos momentos, sintió la presencia del Señor como un río de paz fluyendo en medio de la guerra, llevando consigo la esperanza de redención para todos. La batalla en Ai no solo había liberado la tierra prometida, sino que había abierto las puertas a un camino de reconciliación. Y así, mientras el sol se ponía sobre el campo, un camino de salvación se trazaba ante ellos. La gloria de Dios resplandecía en el firmamento, anunciando que el verdadero legado de Israel sería un pueblo unido, amante y fiel, con la misión de reflejar la luz divina a todas las naciones. No solo habían ganado una victoria militar, sino que habrían de ser un faro de amor y esperanza para el mundo. Ahora, al final de su travesía, el pueblo de Israel se erguía en un nuevo entendimiento de su propósito divino. Con cada latido, ansiaban compartir el mensaje del amor de Dios, fortalecidos en la fe, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, con la certeza de que el verdadero poder radica en el amor, la compasión y la unidad. Este fue el comienzo de una nueva era, donde la gloria de Dios sería reconocida y exaltada por todos, y cada batalla ya no sería solo por la tierra, sino por las almas de aquellos que aún no conocían al Dios que amaba y transformaba. Así concluyó esta historia, llevando consigo un mensaje que perduraría por generaciones. Pero tú, lector, la travesía de la fe y el amor no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir este mensaje con quienes lo necesitan. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos. La verdad nos une, y juntos, podemos expandir el amor de Dios por el mundo entero.